25,5% ha sido la inflación del mes de diciembre en Argentina, según los datos que difundió en el día de ayer el INDEC, alcanzando así la mayor cifra de los últimos 33 años. Si consideramos la inflación en todo el último año, en el 2023, llegó al 211%. Con estos números, Argentina tuvo en el mes de diciembre la inflación más alta del mundo, superando inclusive a Venezuela, considerando la gravedad del contexto, ¿no?, que atraviesa y la situación que atraviesa Venezuela. Son datos alarmantes para la Argentina. Argentina, 25,5, entonces la inflación de diciembre, la interanual 211,4%. Venezuela en diciembre tuvo una inflación del 3,9% y la interanual del 193%. Fíjense que Argentina lo ha superado ampliamente durante el mes de diciembre y también en la interanual. ¿Qué pasa en Brasil? En diciembre 0,56% la inflación, la interanual 4,62%. Paraguay 0,3% en diciembre, la interanual 3,7%. Chile en diciembre menos 0,5% y la interanual 3,9%. Bolivia 0,63% en diciembre, la interanual 2,12%. Perú en diciembre 0,41%, el interanual 3,24%. Ecuador, diciembre menos 0,02% y la interanual 1,35%. Y en Colombia 0,45%, el interanual 9,28%. Cifras que están muy lejos, lejísimo de lo que está sucediendo en Argentina, e inclusive es interesante, que es lo que repasamos aquí a diario, ¿sí?, todos los días, la situación en la que se encuentra cada uno de estos países a los que yo hacía referencia, sin ir más lejos, la crisis de inseguridad que atraviesa el Ecuador. Bueno, y fíjense cómo impacta, prácticamente el impacto en la economía es cero, con un cambio de gobierno, un mandatario, Guillermo Lasso, que no pudo terminar su gobierno, asumió ahora Daniel Noboa, este outsider muy joven que tiene poca experiencia política, pero que está enfrentando, sin embargo, esta crisis de inseguridad. Y la economía, Ecuador es un caso y un país que se ha mirado muy de cerca en los últimos meses, porque es una economía dolarizada también. ¿Qué pasa en Perú también, que ha atravesado una crisis política el año pasado muy fuerte, y cuya economía, si bien se ha visto afectada, está muy lejos de la crisis que está atravesando la Argentina? Pero bueno, vamos a analizar un poco estos números, el nuevo gobierno de nuestro país, la presidencia de Javier Milei, la devaluación que llevó adelante y qué se espera también para los próximos meses. Aldo Abraham, director y economista de la Fundación Libertad y Progreso, ya está en contacto con nosotros. Buenos días, Agostina Scioli lo saluda. Buen día, un gusto estar charlando contigo. Igualmente. Bueno, a ver, el presidente argentino ayer dijo: vamos por buen camino. Esperaba que en caso de que la cifra de inflación estuviera lejos del 40%, dijo que de alguna manera iba a ser una buena noticia, y así lo ha tomado. ¿Coincide? ¿No coincide? Es cierto que si se hubiera seguido con la política monetaria de darle a la maquinita a más no poder para financiar al gobierno, después del 10 de diciembre los porcentajes de inflación probablemente se le hubieran acercado más a ese 30% que estaban pronosticando desde el sector privado, ¿no? Porque hubiéramos seguido haciendo que nuestra moneda pierda poder adquisitivo. Sí. Con lo cual, en parte es cierto, pero no en el todo, porque en realidad tarda algún tiempo desde el momento en que nuestra moneda pierde poder adquisitivo, porque se está emitiendo muchísimo para financiar al gobierno, hasta que esa pérdida de poder adquisitivo de la moneda, porque uno va a querer comprar algo y el señor le dice: mire, ese algo vale lo mismo que antes, pero esos pesos que usted me quiere dar vale mucho menos, deme más pesos. Ese reflejarse en todos los precios de los bienes y servicios tarda hasta 4 meses. Es cierto que la primera parte es más rápida en reflejarse, hay un aumento más rápido en más bienes, pero tarda hasta 4 meses. Y esto, mayormente lo que hemos visto en diciembre, casi todo de inflación, es justamente lo que se estuvo emitiendo en los últimos 3, 4 meses, que fue muchísimo porque fue para ponerle platita en el bolsillo a la gente para las elecciones,
y la maquinita estuvo funcionando al rojo vivo. Es cierto que cuando te ponen esa platita en el bolsillo, pues estás contento, pero es pan para hoy, hambre para mañana, Claro. porque luego esa pérdida de poder adquisitivo de los pesos en los que cobramos el sueldo, o tenemos, ¿no?, los argentinos usualmente en los bolsillos, en algún cajoncito, han estado perdiendo poder adquisitivo y después somos muchísimos más pobres, que es lamentablemente lo que estamos sufriendo ahora, ¿no? Javier Milei ha sido muy contundente en esto y de hecho, bueno, hay una característica, que es un presidente que ha ganado anticipando que no iba a ser fácil el camino, que se iba a venir un ajuste muy profundo, hizo referencia a esta política de shock, es decir, no ha mentido a lo largo de su campaña y la gente lo eligió sabiendo que venían tiempos difíciles. ¿Cuáles son las condiciones que debieran darse en Argentina después de esta política de shock para que comience a bajar la inflación? Algo que también adelantó el presidente, no será en el corto plazo. Va a bajar la inflación. Con un poco de suerte esto va a ser el pico de inflación. Ya en enero va a ser más baja que la que fue durante el mes de diciembre. Y después, dependiendo ya, ahora sí cada vez más, ¿no?, de lo que haga el nuevo gobierno, vamos a seguir viendo un descenso, pero con inflación alta, lamentablemente, porque, como dije hace un rato, esto responde a la enorme cantidad de emisión que gestó el anterior gobierno. En la medida que sea austero este gobierno emitiendo, lo que vamos a ver es quizás que ya para el mes de abril o mayo vamos a tener un dígito de inflación y todavía alto, con lo cual vamos a tener que esperar en el segundo semestre, podemos llegar a tener ya índices de inflación mucho más bajos, descendiendo más rápidamente, como para, por lo menos en el mes, no en el año, porque el año va a ser altísima la inflación por estos primeros meses que vamos a tener con muy alta inflación. Pero bueno, tener inflación de, no sé, 5%, 6% en el segundo semestre y seguir alejándonos de este disparate que hemos tenido en los últimos meses, ¿no? Claro. La verdad que la comparación regional que yo hacía antes de presentarlo da cuenta de la gravedad de la situación de Argentina, ¿no? Y haciendo también este análisis respecto del contexto político que está atravesando cada uno de los países. Y aún así son números que se encuentran lejísimos. Y hoy tenemos que compararnos con alguien, es con Venezuela, con todo lo que eso implica. Sí, no, la verdad es que el anterior gobierno nos logró otro campeonato, que ganemos los argentinos, ponernos primero en la Copa de Latinoamérica de inflación y también lamentablemente en el podio de la Copa Mundial, ¿no?, porque estuvimos segundos. Sí. Agradezco que no haya seguido, porque si no, la próxima era ponernos primero a nivel mundial con inflación, ¿no? Acá lo que hay que cambiar es el concepto. Si uno mira los países como vos hiciste y mencionaste a cada uno de ellos hace un rato, todos excepto Venezuela, pero todos tienen una inflación de un dígito al año, ¿no? Sí. Todos, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacen? No es magia, evidentemente hacen algo que es distinto a lo que hacemos nosotros, y ahí es donde hay que decir, habría que haberle dicho a nuestros funcionarios del gobierno anterior que llamaran a sus colegas de los países vecinos y le preguntaran, che, ¿cómo haces vos para que los congelamientos de precios, tarifas y todo eso funcionen también, que tenés un dígito de inflación, o para tener domesticados a los ambiciosos empresarios que suben sus precios todo el tiempo, porque son unos codiciosos? Del otro lado le habían respondido, mirá, acá no tenemos ni hacemos nada de eso, nada parecido. Lo que hacemos es simplemente tener un banco central que es independiente, que su prioridad es respetar a nuestros ciudadanos, dándole una moneda estable y confiable, y para eso produce exactamente la cantidad de moneda que los ciudadanos necesitan. Si se hubiera dado vuelta y hubiera analizado este funcionario, presidente del Banco Central o ministro de Economía, cuál es la historia del Banco Central de la República Argentina, más del 70% del tiempo de vida que lleva, que es desde 1935 o sea, 1935, ¿no?, del siglo pasado, lo que hubiera visto es que su prioridad fue financiar los excesos de gasto de los gobiernos de turno, produciendo todos los pesos o moneda que fuera en ese momento, porque cambiamos varias veces, tuvimos australes, que los gobiernos necesitaran, y eso es mucho más de lo que la gente necesita, y por lo tanto eso justificaba, como cualquier cosa que vos producís más de lo que la gente necesita,
una caída de su precio, ¿no? Bueno, acá estuvo cayendo el poder adquisitivo de nuestra moneda para financiar a al gobierno, que es cierto, gasta más, pero nosotros podemos gastar menos porque esos pesos que teníamos antes, que valían una cosa, ahora valen muchísimo menos. Claro. O sea, costa del empobrecimiento de todos los argentinos. O sea, es muy sencillo. Tenemos que tener un banco central que tenga las mismas prioridades de los países vecinos y vamos a ver que de golpe vamos a tener la misma inflación de un dígito al año. Muchos de estos países encima, fíjate vos, la inflación que tienen en un año nosotros la tenemos, ya es la tercera parte de lo que Sí, nosotros ni siquiera en tenemos un mes, en claro. un mes, Claro, ni claro, siquiera claro. en un mes, es un Sí, sí, sí. absurdo. Bueno, haciendo referencia a las características de cada uno de los países, Perú con un banco central independiente, Ecuador con una economía dolarizada, y ahí me quiero detener unos minutos porque fue el tema de conversación a lo largo de la campaña electoral, si efectivamente se podía llevar adelante una dolarización, y vuelvo con esta pregunta, en este caso, si están dadas las condiciones, o cuáles debieran ser, mejor dicho, las condiciones en nuestro país para que Milei pueda llevar adelante uno de sus objetivos y promesas de campaña, que es la dolarización de la economía argentina. Acá la clave es tener un banco central solvente, si no, uno no puede ir a una dolarización y tampoco, ojo, puede ir a una inflación de un dígito como los países vecinos, ¿no? Y el anterior gobierno dejó un banco central absolutamente quebrado, que tenía, no solamente no tenía reservas propias, sino que está usando más de 10.000 millones de dólares de reservas ajenas. Así que imagínate vos si se podía llegar a dolarizar con semejante, sin tener reservas, o sea, sin tener Sí. divisas no podés dolarizar. Por otro lado, el anterior gobierno no solamente emitió un montón, sino que endeudó tremendamente a nuestro Banco Central. La cantidad de deuda remunerada que generó el Banco Central para tomar prestado a los bancos y prestarle esa plata al gobierno para financiarlo llevó a que tuviera más de 2 veces el total de pesos que tenemos en el mercado, los argentinos, de deuda remunerada acumulada con unas tasas de intereses increíblemente altas, lo cual eso nos da la idea de que primero tenés que tener un banco central solvente que puede ir ganando en solvencia en el tiempo, podría ganarlo mucho más rápidamente si el Estado, si el gobierno lo capitalizara pagándole la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central, pero hasta que uno no tiene un Banco Central solvente que permite que le diga a la gente, miren, tráiganme todos los pesos que ustedes tienen al tipo de cambio de mercado, ¿sí? No es que va a haber un salto cambiario, al tipo de cambio de mercado, Sí. y yo le voy a dar todos los dólares, hasta ese punto la verdad es que uno no tiene la posibilidad de dolarizar. Por eso muchos dicen, bueno, entonces el presidente Milei abandonó, porque está haciendo esta transición, su objetivo de dolarizar. No, lo que va a hacer es llevar el Banco Central a ser solvente y seguro cuando lo logre, que va a ser en 3 años, 2 años, va a dolarizar. Claro. ¿Cómo ha visto, por último, la renegociación, si se quiere, con el Fondo Monetario Internacional y aparentemente el visto bueno, ¿no?, por parte del organismo con el ajuste que está llevando adelante Javier Milei? Mira, sonaría raro mirando la historia argentina y mirándola desde afuera, sobre todo la historia del último año, que hubiera salido esta renegociación tan rápido, ¿no? Porque hasta el mismo Sergio Massa en su momento dijo que cuando llegara a la presidencia iba a tener que renegociar el acuerdo con el fondo, y eso era inevitable porque justamente Sergio Massa se dedicó a incumplir todas las metas que había el año pasado. De hecho, si recordás, a mediados de año hubo una renegociación porque Sí. las metas del primer semestre se incumplieron todas. Hubo una renegociación que justamente se terminó para la época de las PASO. Esa renegociación se fijaron metas que implicaban que ese creciente exceso de gasto público que se estaba observando en el primer semestre iba a bajar, ¿sí? Se Que fijaron esas metas para fue el último justamente... desembolso, ¿no? 7.500 millones de dólares, si mal no recuerdo. Claro, exactamente, en la desesperación, porque si no nos íbamos a una cesación de pago y una tremenda crisis, Sí. el ministro Sergio Massa firmó ese acuerdo, le desembolsaron los 7.500 millones y resulta que después los volvió a incumplir todos. En vez de bajar el exceso de gasto, Claro. lo siguió subiendo. O sea que llegamos con la peor de la imagen, imagínense ustedes, a esta renegociación, ¿no? Por lo que fue la historia argentina
con el Fondo Monetario Internacional, pero con una tremenda ventaja, ¿sí? Porque imagínense si esta renegociación lo hubiera tenido que hacer Sergio Massa, que fue el que directamente engañó al Fondo Monetario Internacional, y acá la está haciendo un nuevo presidente, el presidente Javier Milei, al cual la gente votó para que haga un cambio de rumbo, que es el cambio de rumbo que nos está pidiendo el mundo a nosotros, ¿sí? A través de los organismos internacionales, porque son organismos políticos que responden a los distintos gobiernos de los países del mundo que, digamos, que están dentro de esos organismos internacionales, y que empezó a ser, digamos, más incluso de lo que se hubiera animado a pedirnos el Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, eso también lo aclaró, que estaba, digamos, estaba dispuesto a hacer un ajuste mayor al que exige el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias por este tiempo con nosotros, por explicarnos un poco también el contexto y brindarnos su opinión. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego, igualmente.